Bien chicos, buenos días. Vamos a ver ahora estos ejercicios eh, para ver la teoría que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Veamos estos ejemplos y vamos a recordar un poco de lo que hemos visto. Ejemplo, ¿no? En el primer ejercicio me dice lo siguiente. El gráfico se tiene AB paralelo con PF y paralelo con QE. Entonces, recordando un poco, decimos, si estas tres líneas son paralelas, se cumplirán las propiedades que existen entre rectas paralelas o no. Por ejemplo, si este ángulo es phi, este angulito de aquí sería phi. ¿Por qué, profe? Porque estas dos rectas son paralelas. Y como a la vez QE y PF son paralelas, entonces se cumple esta propiedad, que este angulito de aquí también sería phi. Solo recordando, cuando las rectas son paralelas, ¿qué podemos aplicar? Entonces, utilizando los datos, tenemos que BE es 4. BE vale 4. Aquí está, 4. EF vale 3. EF vale 3. Ahí. Y con eso nos piden hallar FC, hallar este valor X. Eso es lo que nos piden a nosotros. Bien, como QE y PF son paralelos, entonces vamos a recordar un poco de proporcionalidad. Si estas bases son paralelas, entonces estos segmentos BE, BQ y QP tienen la misma proporción. Si aquí es de 4 a 3, entonces aquí también sería de 4 a 3. Para ello, se representa de la siguiente manera. Aquí sería como 4K, 4K, y aquí sería como 3. ¿Me entiendes? Para que me entiendan mejor, miren, vamos a borrar esto. Vamos a llamarle letras A y B. Como son paralelos, entonces se cumple que A es a B como 4 es a 3. ¿Te acuerdas de eso, no? Esto sí te acuerdas, ¿no? Entonces de aquí decimos que el A sería como 4, pero multiplicado por una constante, 4K. Y el B sería como 3 multiplicado por una constante, la misma constante para que se simplifique. 4K y 3K, se cancela el K y quedaría 4 sobre 3. Es por eso que yo estoy poniendo aquí. En vez de A, pongo 4K y en vez de B pongo 3K. Ahí. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo necesito es encontrar la relación que hay entre AP y PC. Esta relación quiero saber cuánto vale. ¿La podré calcular? Veamos si se puede según el gráfico. Según el gráfico, esta recta PF es paralela con esta recta AB. Son paralelas. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Como estas dos eran paralelas, de 4 a 3 o no. 4K y 3K. ¿De acuerdo? Entonces, profe, yo puedo decir lo siguiente. Que esto es como 7 y esto es como X. O sea, aquí va a ser como 7m, otra variable, y aquí va a ser X multiplicado por X. ¿De acuerdo? 7 y X. Entonces, de X a 7. Por una variable M y por una variable N. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es recordar. Porque recordar es volver a vivir, ¿o no? Entonces, ¿qué vas a recordar, profe? Vamos a recordar el teorema de Menelao. Y para ello, yo te voy a sombrear. ¿Dónde vas a observar? Vas a observar
en toda esta figura. Aquí donde estoy sombreando, ahí vas a recordar. ¿Qué vas a recordar? ¿A tu ex? No. Vas a recordar el teorema de Menelao. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos qué decía el teorema de Menelao. ¿Cómo era? Era alterno, ¿no? Era el producto de este de aquí por este y por el de aquí. Así era, ¿no? Y también era como este producto, todo esto, ahí está. Vamos a sombrearlo de otro color, de azulito, ¿qué te parece? Todo esto de aquí, por el de aquí, por el total. En este caso, ¿cuánto vale el total? 7m más xm. O sea, sería 7 más x multiplicado por x. Eso es lo que tengo que multiplicar. Entonces multiplico, ¿no? Y voy a tener lo siguiente. Por Menelao, vamos a poner. Por Menelao. ¿Qué dice? X por 4K. X por 4K multiplicado por otra bolita por 7m. ¿A qué va a ser igual? Todo este cuadrado. 4 más 3, 7. Multiplicado por 3K. Y multiplicado por todo, que sería 7 más x por m. 7 más x por m. Aquí está. 7 más x multiplicado por m. Entonces cancelamos lo que se repite. Mira, en este lado se repite el m, en este lado el m. Aquí hay un k, aquí hay un k. Ah, profe, acá hay un 7. Un 7. Se va el 7. Con este, 7. Entonces me está quedando simplemente por este lado x y 4. 4x. Y al otro lado me está quedando 3 por 7 más x. 3 por 7 más x. Multiplico 4x sería igual. 3 por 7 sería 21 más 3x. El 3x pasa a restar al otro lado y voy a tener que 4x menos 3x es igual a 21. 4 menos 3, ¿cuánto es? 1. O sea que el valor de x, ¿cuánto vale? 21. Ahí. Entonces, así es como resolvemos nosotros. ¿Qué hemos recordado aquí? El teorema de Menelao. Aparte de eso, hemos recordado la propiedad de proporcionalidad cuando las rectas son paralelas y se intersectan con una recta secante. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio creo que es un poco más sencillo. Me dice calcular el lado del cuadrado PQRS. El cuadrado PQRS, como nos están diciendo que ese es el cuadrado, y entonces nos piden ese lado, o sea, nos piden cualquiera. Este X nos pide. Como es un cuadrado, todos valen X. X por aquí y X por aquí, ¿o no? ¿Por qué, profesor? Porque un cuadrado, todos sus lados son iguales. ¿Me entiendes? No te duermas, ¿eh? Ahora, veamos los datos. Si AP vale 1, AP vale 1, aquí está. 1. SC es 4. SC es 4. Ahí está, 4. Con esa información tengo que resolver ese ejercicio. ¿Cómo vas a resolver ese ejercicio? A ver, piensa, ¿qué podrías hacer? Piensa y no te duermas. No cierres tus ojos. Veamos, mira. Profesor, si yo a este angulito le llamo alfa, este ángulo le voy a llamar phi.
¿Y qué concluyo, profe? Como aquí es 90, este ángulo es 90 también. Como este es 90, la suma de estos dos, de alfa más phi, tiene que ser 90. Entonces lo pongo por aquí. Llego a la conclusión de que alfa más phi es igual a 90. ¿De acuerdo? Que alfa más phi es 90. Entonces, vamos a completar los ángulos. Alfa phi 90. Con este ángulo, tú sabes que la suma de todo esto es 180. Tú tienes 90 ya. 180 menos 90 es 90. O sea, la suma de estos dos tiene que ser 90 grados. Si tengo phi aquí, ese tendría que ser alfa. Es obvio, ¿no? Por paralelas, esta recta demostramos que QR es paralela con la base, porque este es 90 y 90, internos internos. Si esto es alfa, el de aquí necesariamente tiene que ser phi. Como este es phi, aquí tiene que ser alfa. Si este es alfa, aquí es phi. Profesor, pero no hemos llegado a nada, solamente hemos demostrado alfa, phi, alfa, phi, alfa, phi. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues quiero que observes, porque lo que nosotros hacemos no es en vano. Quiero que observes este triángulo. Y también observes este otro. Observe esos dos triángulos. Profe, yo observo y los triángulos, uno tiene alfa, alfa. Tiene phi y tiene phi. Tiene 90 y aquí también tiene 90. ¿Son triángulos semejantes o no? Son semejantes. Entonces, si son semejantes, podemos decir, a alfa en este triángulo se lo pone x. Aquí está, x. Entre a teta en este triángulo se lo pone el 1. Aquí está 1. Y al otro lado tiene que ser igual. Como empecé con el alfa, aquí con el alfa. A alfa en este triángulo se lo pone 4. Y a teta en este triángulo, x. Ya. Y aquí es donde voy a calcular el valor de x. Multiplicas en alfa. X por x. X al cuadrado. 1 por 4, 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X sería raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es? 2. Ahí. X sería, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hemos recordado aquí? Simplemente semejanza de triángulo. Hay semejanza y hay congruencia, no te olvides. Semejante quiere decir que son parecidos. Uno puede ser grande y el otro puede ser chiquito. Pero congruencia, los triángulos tienen que ser similares e idénticos. Bien, veamos ahora este otro ejemplo. ¿Qué me dice? Me indica que L1, L2, L3 y L4 son paralelas. Son rectas paralelas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el teorema de Tales más que nada, ¿no? ¿Qué me indica? Me dice que AB es igual a CD. Vamos a ubicar entonces. AB igual a CD. ¿Dónde está AB? AB, entonces, como no sabemos, vamos a llamarle una variable. M igual a CD. CD sería M también. M. Ahí está. Ahora nos indican que Mn por AH es igual a 8. Mn. A ver, le vamos a llamar A. AH. ¿Dónde está AH? AH. Y llamamos B. Y ubicamos ese dato, ¿no? Que A por B es igual a 8. ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso nos pide calcular QN de X multiplicado por EF. Y. Entonces a nosotros nos piden hallar
X multiplicado por Y. Es lo que nos están pidiendo a nosotros. X por Y. A ver, ¿cómo podríamos resolver nosotros ese ejercicio? Esos ejercicios, ¿cómo podríamos hacer? A ver. ¿Qué podríamos hacer para resolver ello? A ver, ¿qué te parece lo siguiente? Si yo prolongo esta recta de aquí, si prolongo esta recta, ahí está, llego a la conclusión si prolongo esta recta, quiero hallar y vamos a trabajar con estas dos, con la recta QM y DF. Vamos a trabajar con QM y DF. Y voy a hacerlo así, mira. Ahí es. Donde este punto es M, N, Q. El de aquí es F, C y D. F, C y D. Esto es A, esto es X. Este profesor es M. ¿Esto sabemos? No sabemos. Vamos a llamarle una variable. P, la variable P. ¿De acuerdo? Entonces, por el teorema de Tales, decimos lo siguiente. A esa X como P esa M. Y aquí obtenemos el valor de P, M por A sobre X. Ahí está. Este sería el valor de P. Ya tengo P entonces. Esto es P. Entonces, ahora aplico Tales igual en este segmento. BH y CF. CE. Aplico Tales ahí. Entonces, aplicando ahí. Aplicando Tales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí vamos a aplicar el teorema de Tales, que diría lo siguiente, ¿no? P es a Y, vamos a poner aquí, P es a Y, como M es a B. M es a B. Entonces, de aquí me saldría que el valor de P sería M por Y sobre B. Esto es lo que me sale de esta otra ecuación. A esta ecuación entonces le llamamos ecuación número 2. Esta sería la ecuación número 1. Como la ecuación 1 y 2 tienen el mismo valor P y P, entonces igualaríamos eso. Y diríamos lo siguiente. De 1 decimos lo siguiente. M por A sobre X. M por A sobre X. ¿A qué es igual? A M por Y sobre B. M por Y sobre B. Simplifico M y M. En cruz sería A por B. A por B es igual a X por B. Pero de dato nosotros tenemos el valor de A por B. A por B es 8. Entonces, X por Y sería 8. Y justo esto es lo que nos piden, hallar X y Y. Y esta sería la respuesta. Así de fácil. Entonces aquí hemos aplicado el teorema de Tales, pero también tenemos que ver dónde nos conviene aplicar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver ese otro ejercicio.
Veamos ahora este ejercicio. Me dice, AB vale 15. Esta longitud vale 15. Aquí está. Esto vale 15. AD, este segmento, AD vale 6. Este segmento vale 6. Y DC vale 4. DC vale 4. Luego me dicen que AE es 3. AE es 3. Calcular BD. Ese valor es lo que me piden calcular. Bien, entonces a nosotros nos piden calcular este valor de B. Entonces, ¿qué vamos a aplicar nosotros aquí? Tú debes recordarte lo siguiente. ¿Qué observas aquí? Dos ángulos que son iguales. Dos ángulos que son iguales. Entonces yo ya voy recordando cuando una línea, una recta, parte de dos ángulos iguales, esta recta D y esta recta ED son bisectrices o no. Entonces me voy recordando el teorema de la bisectriz. ¿Qué decía a mí? Teorema de la bisectriz. Yo voy a necesitar hallar este valor. Voy a necesitar este valor S. Y por eso yo le voy a poner una variable. La variable M. Necesito este valor porque voy a trabajar con S. ¿Qué dice? El teorema de la bisectriz en este triángulo. En este triángulo. Porque esta es la bisectriz de E. Me dice lo siguiente. 6 es a 3 como 4 es a E. Ah, eso es lo que dice, profesor. Que 6 es a 3 como 4 es a E. Ah, entonces multiplico, ¿no? 6 entre 3 sería 2. 2 por M sería 2M. O sea que 2M sería igual a 4. Por lo tanto, el valor de M vale 2. Aquí saco que M sería 2. O sea que M sería 2. Ahí es. El valor de M sería 2. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el valor de X, voy a aplicar igual el teorema de la bisectriz en el triángulo, vamos a por acá, en el triángulo CAB o el triángulo ABC. Aplicamos el teorema de la bisectriz. ¿Cómo es? Toda esta longitud que sería 3 más 2, que sería 5. 5 ¿es a quién? A este segmento CD. 5 es a 4. Como toda esta longitud. 15 es a X. Opero y digo, ¿no? 5X es igual a 15 por 4. El valor de X sería 15 por 4 sobre 5. Quinta 1, quinta 3. Por lo tanto, el valor de X que me piden calcular sería 3 por 4, que sería 2. ¿Te das cuenta? Ese sería el valor de X para ese ejercicio. Entonces, en este ejercicio que hemos recordado, a ver, lo único que hemos recordado es el teorema de la bisectriz. Entonces, tú ya recuerdas, ¿no? Teorema de la bisectriz, hay el teorema de la mediana, de la seriana y otros teoremas. De la bisectriz interior, bisectriz exterior. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, veamos este ejercicio de cuerdas. Una circunferencia, tengo una cuerda, esta cuerda ¿cómo se llama? Secante, ¿no? Otra cuerda secante, cuerdas interiores y así. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de cuerdas, relaciones métricas, en la circunferencia. Para empezar, si yo tenía una circunferencia, ¿te acuerdas? Que partían estos valores A, B, C y D. Aquí se cumplió lo siguiente, que A por B es igual a C por D, ¿o no? Ajá.
Y para ello voy a aplicar eso. 4, 8, aquí le voy a llamar m. Y voy a decir que 8 por m es igual a... Entonces, se cumplía, ¿no? 8 por m es 6 por 4. Entonces despejo el valor de m. M sería 6 por 4 sobre 8. Cuarta y cuarta, 2. Cuarta, 1. Mitad, 1 y mitad, 3. Y aquí saco que el valor de m vale 3. El valor de m sería 3. M es 3. Ya está. Se acabó. Bien. Pero con eso no he calculado el valor de x. ¿Cómo voy a calcular el valor de x? Para aplicar el valor de x, vamos a aplicar el teorema de la secante. ¿Qué me decía el teorema de la secante? Lo voy a graficar por aquí. Si yo tenía una recta de ese sentido, si esto es A y todo hasta aquí es B, y esto es C y todo hasta aquí es D, era A por B es igual a C por B. O sea, todo por el total. Todo por el total. Por eso es que necesitaba saber este valor m. Entonces, aplicando ello, sería lo siguiente. 3 por todo. O sea, sería 3 por el total, que sería 3 más x, ¿o no? 3 más x. ¿A qué es igual? 4 por el total. ¿Cuánto es el total? 4 más 4 es 4 más 8, 12, más 3, 15. Puedo simplificar. Tercia 1, tercia 5. Ahí me está quedando en este lado simplemente 3 más x igual a 4 por 5, que sería 20. El 3 pasa a restar. Digo que el x sería 20 menos, por lo tanto, x sería 17. Ahí está. El valor de x es 17. Entonces, aquí en esos ejercicios, lo que hemos visto más es relaciones métricas, teorema de Tales. Aquí hemos aplicado relaciones métricas en la circunferencia y un poco de semejanza también. Entonces, es lo que nosotros hemos visto en nuestros ejercicios. ¿Listo? Bien.